Si te dijera que más del 90% de los cristianos no claman al Espíritu Santo con poder y por eso viven una vida espiritual mediocre, me llamarías loco. Si te revelara que existe una diferencia gigantesca entre pedir y clamar al Espíritu Santo, y que esa diferencia puede explicar por qué tus oraciones parecen no pasar del techo mientras otras personas viven milagros constantes, te interesarías. Hoy mismo, mientras ves este video, millones de personas están arrodilladas orando de la forma tradicional que aprendieron, pero solo un pequeño porcentaje sabe cómo clamar de una manera que literalmente mueve el cielo de forma que Él te responde inmediatamente. Y si te dijera que puedes, hoy mismo, en este exacto momento, aprender a clamar al Espíritu Santo de una forma que va a revolucionar completamente tu experiencia con Dios? Y si te revelara que existe una manera específica, bíblica y poderosa de invocar la presencia del Espíritu Santo que puede transformar tu vida de oración de algo rutinario y mecánico en una experiencia sobrenatural y transformadora? Y si descubrieras que la diferencia entre una vida cristiana mediocre y una vida cristiana extraordinaria está en una comprensión que pocos poseen, pero que está totalmente a tu alcance. La verdad es que existe un abismo gigantesco entre cristianos que simplemente conocen sobre el Espíritu Santo y aquellos que saben cómo conectarse profundamente con Él. De un lado, tenemos personas que pasan años asistiendo a reuniones religiosas, leyendo la Biblia y orando, pero viven en una constante sensación de que algo está faltando, como si hubiera una barrera invisible entre ellos y el poder de Dios. Del otro lado, tenemos cristianos que descubrieron cómo abrir esa puerta espiritual y experimentan regularmente la orientación divina, la paz sobrenatural, los milagros y la presencia tangible de Dios en sus vidas. La diferencia no está en la cantidad de fe que poseen, ni en el tiempo que dedican a la oración, ni siquiera en la denominación a la que pertenecen. La diferencia está en cómo se acercan al Espíritu Santo. No estás viendo este video por casualidad. En este exacto momento, mientras lees estas palabras, el propio Espíritu Santo está preparando tu corazón para recibir una revelación que puede cambiar el curso de tu vida espiritual para siempre. Hay una inquietud en tu alma, una sed espiritual que te trajo hasta aquí, y eso no es coincidencia. Dios tiene un plan específico para tu vida, y parte de ese plan está siendo revelada hoy, a través de este mensaje que fue preparado especialmente para ti. Lo que estás a punto de descubrir no es solo más una técnica de oración o más una enseñanza religiosa. Es un secreto espiritual que está escondido en las páginas de la Biblia, esperando para ser descubierto por aquellos que tienen hambre genuina de una experiencia real con Dios. Este conocimiento no es para todos. No es para aquellos que se contentan con una fe superficial o que buscan solo entretenimiento religioso. Es para aquellos que, como tú, sienten que Dios tiene mucho más para ofrecer y están dispuestos a buscar con seriedad las profundidades de su corazón. Presta atención especial cuando lleguemos al punto número 3, donde voy a revelar el lenguaje específico que el Espíritu Santo entiende y cómo usar ese lenguaje para establecer una comunicación directa con Él. Y no te pierdas el punto número 5, donde voy a compartir los 3 niveles de intimidad que puedes desarrollar con el Espíritu Santo, y cómo cada nivel desbloquea un tipo diferente de poder y revelación en tu vida. Algo sobrenatural está sucediendo en este exacto momento. Mientras escuchas estas palabras, el Espíritu Santo se está moviendo en tu dirección. Hay una unción especial sobre este mensaje, una unción que fue liberada específicamente para romper barreras espirituales
y abrir nuevos caminos de comunión con Dios. Puedes sentirlo, ¿no es cierto? Hay una expectativa en el aire, una anticipación divina de que algo poderoso está a punto de suceder en tu vida. Al final de este video, voy a hacer una oración poderosa por ti, una oración de activación que va a liberar la unción del Espíritu Santo sobre tu vida de una forma que nunca experimentaste antes. Pero para que esa oración tenga el máximo impacto, necesitas quedarte hasta el final y recibir la revelación completa que Dios preparó para ti hoy. Antes de continuar, quiero que hagas algo muy específico. En los comentarios, escribe exactamente estas palabras: Espíritu Santo, hoy abro mi corazón para una nueva dimensión de tu presencia. No es solo una frase, es una declaración profética que está abriendo puertas espirituales en tu vida. Y dale like a este video, porque al hacerlo, estás concordando con Dios que este mensaje necesita llegar a otras personas que, así como tú, están hambrientas por una experiencia más profunda con el Espíritu Santo. Suscríbete a este canal ahora mismo, porque Dios va a usar estas enseñanzas para transformar tu vida espiritual de forma progresiva, y no puedes darte el lujo de perder ni una revelación que el Señor tiene para ti. Aleja toda distracción, apaga lo que necesites apagar. Dile a las personas a tu alrededor que necesitas algunos minutos sin interrupción. Este es un momento Kairos, un tiempo divino específico que Dios separó para hablar contigo. No desperdicies esta oportunidad. La pregunta que no quiere callar es: ¿estás listo para descubrir cómo transformar tu vida de oración de una obligación religiosa en una experiencia sobrenatural que va a revolucionar cada área de tu vida? Punto 1. La diferencia entre pedir y clamar que cambia todo. ¿Sabías que existe una diferencia enorme entre simplemente pedir al Espíritu Santo y clamar por Él, y que esa diferencia puede ser la llave que estabas buscando para desbloquear el poder sobrenatural en tu vida? La mayoría de los cristianos pasa la vida entera pidiendo, pero nunca aprende a clamar, y por eso vive siempre en la superficie de la experiencia espiritual, sin nunca tocar las profundidades del corazón de Dios. El problema es que nuestra cultura moderna nos enseñó a ser demasiado educados hasta con Dios. Fuimos condicionados a hacer peticiones tímidas, casi con miedo de molestar al Creador del universo, como si Él fuera una persona ocupada que no tiene tiempo para nuestros pequeños problemas. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Escritura nos muestra un patrón completamente diferente, un patrón de personas que no solo pedían, sino que clamaban con toda la intensidad de sus corazones. Vamos a ver lo que Jesús mismo nos enseñó en Mateo 7:8. Él dijo: «Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá». Nota que Jesús usa 3 verbos diferentes: pedir, buscar y llamar. Cada uno representa un nivel creciente de intensidad y persistencia. Pero aquí está lo que pocos entienden. En el texto original de la Biblia, esos verbos están en presente continuo, lo que significa que no es pedir una vez, buscar una vez, llamar una vez. Es pedir continuamente, buscar sin parar, llamar con persistencia. Los científicos descubrieron algo increíble sobre cómo nuestro cuerpo responde cuando sentimos emociones fuertes y verdaderas. Cuando oramos con todo nuestro corazón, nuestro cuerpo libera sustancias especiales que no solo afectan nuestros sentimientos, sino que también nos dejan más abiertos para escuchar la voz de Dios. Estudios muestran que cuando una persona ora,
con intensidad, partes específicas del cerebro se vuelven más activas, especialmente aquellas ligadas a la intuición y a lo que los investigadores llaman experiencias con lo sagrado. Esto significa que cuando clamas con toda tu alma, no solo estás siguiendo lo que la Biblia enseña, estás activando algo en tu propio cuerpo que te hace más capaz de sentir y escuchar a Dios. El clamar involucra todo tu ser. No es solo tu mente formando palabras, es tu corazón derramando tus emociones más profundas, es tu alma expresando tu necesidad desesperada de Dios, es tu espíritu conectándose directamente con el Espíritu Santo. Cuando clamas, estás diciendo, Señor, no puedo vivir sin tu presencia. No puedo resolver esto solo. Necesito una intervención sobrenatural en mi vida. La palabra pedir, en el texto original de la Biblia, significa mucho más que una simple conversación casual. Significa una súplica persistente, un clamor que viene del corazón, una búsqueda con intención. No es como cuando le pides a alguien que pase la sal en la mesa. Es como cuando un niño perdido grita por su padre, como cuando alguien en peligro grita pidiendo ayuda. Es un clamor que nace de la necesidad profunda, del reconocimiento de que sin el Espíritu Santo estamos perdidos. Déjame compartir contigo el testimonio de María Guadalupe, una hermana de 45 años que trabaja como enfermera y era madre soltera de 3 hijos. Ella me platicó que durante años oró educadamente, siempre comenzando sus oraciones con «Si es tu voluntad, Señor», y terminando con un «Amén», casi susurrado. Sus oraciones eran bonitas, teológicamente correctas, pero nunca parecían ir más allá del techo de su cuarto. Vivía constantemente preocupada con las cuentas del mes, con el comportamiento rebelde de su hijo mayor, con su propia salud que se estaba deteriorando debido al estrés. Todo cambió una madrugada de martes, cuando María recibió una llamada del hospital, informando que su hijo de 16 años había sufrido un accidente de moto y estaba entre la vida y la muerte. En ese momento, todas las oraciones educadas y formales desaparecieron. Se postró en el piso de su sala y comenzó a clamar como nunca lo había hecho antes. Ya no eran palabras organizadas, eran gritos que salían de lo más profundo de su ser. Espíritu Santo, clamo por ti, no puedo perder a mi hijo, te necesito ahora. Clamó durante 3 horas seguidas, hasta que una paz sobrenatural se apoderó de su corazón y supo, sin sombra de duda, que su hijo viviría. Cuando llegó al hospital, los médicos no podían explicar lo que había pasado. El joven, que había llegado en estado crítico, se había recuperado milagrosamente durante las primeras horas de la madrugada, exactamente en el periodo en que su madre estaba clamando. María entendió ese día la diferencia entre pedir y clamar. Y desde entonces, su vida de oración fue completamente transformada. Para experimentar esa diferencia en tu propia vida, comienza hoy mismo a practicar el clamar deliberado. Escoge un momento del día en que estés solo, puede ser temprano en la mañana o en la noche antes de dormir. Arrodíllate o póstrate y en vez de comenzar con palabras formales, comienza expresando tu necesidad real al Espíritu Santo. Di, Espíritu Santo, clamo por ti. Necesito tu presencia en mi vida. Ya no puedo vivir en la superficie espiritual. Necesito tocar las profundidades de tu corazón. Permite que tus emociones fluyan naturalmente. Si sientes ganas de llorar, llora. Si sientes ganas de elevar la voz, elévala. El clamar no es sobre volumen, es sobre intensidad emocional y sinceridad del corazón. Cuando comiences a clamar en vez de solo pedir, varias cosas van a suceder en tu vida. Primero, experimentarás una sensación de alivio emocional, como si un peso hubiera salido de tus hombros.
Esto sucede porque el clamar libera tensiones emocionales que ni sabías que cargabas. Segundo, comenzarás a percibir la presencia de Dios de manera más tangible, como si un velo hubiera sido removido entre tú y el Espíritu Santo. Tercero, tus oraciones comenzarán a ser respondidas de forma más rápida y evidente, porque estarás orando con una intensidad que mueve el corazón de Dios. El clamar también va a transformar tu perspectiva sobre tus problemas. En vez de verlos como obstáculos insuperables, comenzarás a verlos como oportunidades para experimentar el poder sobrenatural de Dios. En vez de sentirte una víctima de las circunstancias, te sentirás un hijo amado que tiene acceso directo al trono de la gracia a través del clamar al Espíritu Santo. Escribe en los comentarios: hoy elijo clamar, no solo pedir. Y vamos a la siguiente revelación, que va a intensificar aún más tu comprensión sobre cómo el Espíritu Santo responde a tu corazón. Punto 2. El poder de la persistencia espiritual que rompe resistencias. ¿Por qué algunos cristianos desisten de sus oraciones apenas en la primera semana, mientras otros persisten hasta recibir la respuesta completa de Dios? ¿Y cómo esa diferencia de actitud puede determinar si vives una vida de milagros o una vida de frustraciones espirituales? La persistencia no es solo una virtud recomendable en la vida cristiana. Ella es una fuerza espiritual que literalmente rompe resistencias en el mundo invisible y mueve el corazón de Dios de formas que una oración aislada jamás lograría. El gran problema de muchos cristianos hoy es que fueron influenciados por la mentalidad del resultado rápido espiritual. Vivimos en una era de gratificación instantánea, donde estamos acostumbrados a obtener respuestas inmediatas para casi todo a través de nuestros celulares y del Internet. Esa mentalidad acabó contaminando nuestra vida de oración, haciéndonos esperar que Dios opere a la misma velocidad de una búsqueda en Google. Pero el reino espiritual no funciona así. Hay tiempos de preparación, tiempos de maduración, tiempos de crecimiento que son necesarios antes de que podamos recibir aquello que estamos buscando. Jesús nos contó una parábola poderosa en Lucas 18, 1-8, sobre una viuda que molestaba a un juez injusto hasta lograr justicia. El punto central de la parábola no es comparar a Dios con un juez injusto, sino mostrar que si hasta un hombre malo cede a la persistencia, cuanto más el Dios amoroso y bueno responderá a aquellos que perseveran en clamar por Él. Jesús termina la parábola diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Nota la expresión día y noche. Eso es persistencia. La ciencia nos enseña sobre algo llamado punto de transformación, el momento en que una pequeña cantidad de algo radioactivo se vuelve autosuficiente y libera una cantidad enorme de energía. Este mismo principio funciona en la oración persistente. Existe un punto de transformación espiritual donde tu persistencia en clamar al Espíritu Santo rompe todas las barreras y libera una explosión de poder divino en tu vida. Cada día que persistes, cada momento que insistes, estás acumulando energía espiritual que eventualmente resultará en una respuesta que va a superar todas tus expectativas. La persistencia también es una prueba de tu corazón. Cuando persistes en clamar, estás probando para ti mismo y para el reino espiritual que aquello que estás buscando no es un capricho momentáneo, sino una necesidad genuina de tu corazón. Estás demostrando que valoras tanto la presencia y el poder del Espíritu Santo que estás dispuesto a invertir tiempo, energía emocional y hasta sacrificar otras actividades para buscarlo. Voy a compartir contigo el testimonio impresionante de Carlos Eduardo, un emprendedor de 38 años,
que dirigía una pequeña empresa de construcción que estaba al borde de la quiebra. Durante 2 años consecutivos había perdido contratos importantes, enfrentado problemas con proveedores y visto su negocio desmoronarse lentamente. Su esposa, Rosa, había perdido el empleo y tenían 2 hijas pequeñas que mantener. Carlos me platicó que llegó al punto de considerar cerrar la empresa y buscar empleo como albañil. Fue cuando un amigo de fe le dijo algo que cambió su perspectiva. Carlos, el problema no es que Dios no quiere bendecir tu negocio. El problema es que oras una vez y esperas que las cosas se resuelvan mágicamente. Necesitas aprender a ser persistente en tus oraciones. Carlos decidió hacer un compromiso. Durante 40 días consecutivos, se levantaría a las 5 de la mañana y pasaría 1 hora clamando al Espíritu Santo por su empresa, por su familia, por una intervención sobrenatural en sus finanzas. Los primeros 15 días fueron los más difíciles. Carlos me dijo que varias veces tuvo ganas de desistir, especialmente cuando llegaban nuevas cuentas por pagar y ninguna respuesta aparente a sus oraciones. Pero persistió. En el día 23 recibió una llamada inesperada de un cliente que había desaparecido hacía meses, ofreciendo un contrato mayor que cualquier cosa que hubiera hecho antes. En el día 31, 3 nuevos clientes lo buscaron el mismo día. En el día 40, cuando completó su periodo de persistencia, su empresa estaba saliendo de la crisis y pasando el mejor momento de toda su historia. Carlos entendió que la persistencia no fue solo sobre recibir respuestas de Dios, sino sobre transformar su propio corazón. Durante aquellos 40 días de clamor persistente, desarrolló una intimidad con el Espíritu Santo que nunca había experimentado. Antes, sus prioridades cambiaron, su fe se solidificó y pasó a ver sus negocios no solo como una fuente de ingresos, sino como un ministerio a través del cual podría glorificar a Dios. Para desarrollar persistencia espiritual en tu propia vida, comienza estableciendo períodos específicos de clamor. No dejes esto al azar o a tus sentimientos momentáneos. Escoge un período, puede ser 7 días, 21 días o 40 días, y comprométete a clamar al Espíritu Santo todos los días en ese período, a la misma hora, por el mismo motivo. Anota en un papel las cosas específicas por las cuales estás clamando, y cada día reafirma esas necesidades delante de Dios. Durante tu persistencia, probablemente pasarás por 3 fases distintas. La primera es la fase del entusiasmo, donde estás motivado y sientes que puedes conquistar el mundo. La segunda es la fase de la resistencia, donde la novedad pasó, no ves resultados inmediatos y sientes ganas de desistir. Es en esta fase que la mayoría desiste. Pero si perseveras, llegarás a la tercera fase, que es la fase del milagro, donde las respuestas comienzan a manifestarse de forma sobrenatural. Cuando desarrollas persistencia espiritual, varias transformaciones suceden en tu vida. Primero, desarrollas una fe inquebrantable, porque aprendes que Dios siempre responde a aquellos que perseveran. Segundo, te vuelves más sensible a la voz del Espíritu Santo, porque la persistencia afina tu percepción espiritual. Tercero, descubres que tienes mucha más fuerza interior de la que imaginabas, porque la persistencia desarrolla resistencia emocional y espiritual. La persistencia también te enseña a valorar más las respuestas cuando llegan. Cosas que obtienes fácilmente, tiendes a desvalorar rápidamente, pero aquello por lo cual luchas persistentemente, lo valoras profundamente y lo cuidas celosamente. ¿Quieres saber cómo mover montañas a través de la oración?
La respuesta no está en una oración poderosa aislada, sino en una persistencia que se rehúsa a desistir hasta ver la gloria de Dios manifestarse en tu situación. Punto 3. El lenguaje del corazón, que Dios entiende perfectamente. ¿Te diste cuenta de que a veces tus mejores oraciones suceden cuando no tienes palabras elaboradas, cuando todo lo que sale de tu corazón son suspiros, lágrimas y gemidos que ni tú mismo puedes explicar, y cómo esas oraciones imperfectas parecen tocar el corazón de Dios de una forma que tus oraciones más elocuentes nunca lograron? Existe un lenguaje del corazón que va mucho más allá de las palabras, un lenguaje que el Espíritu Santo no solo entiende perfectamente, sino que Él mismo te enseña a hablar. El mayor engaño que muchos cristianos cometen es pensar que necesitan impresionar a Dios con palabras bonitas, teología correcta y oraciones bien estructuradas. Pasamos tanto tiempo preocupados con lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir, que acabamos perdiendo la espontaneidad y la sinceridad que realmente mueven el corazón del Padre. Dios no está buscando elocuencia, Él está buscando genuinidad. No está interesado en la belleza de tus palabras, Él está interesado en la sinceridad de tu corazón. Pablo nos revela algo revolucionario en Romanos 8, 26, 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Aquí está una verdad que te va a liberar. Aun cuando no sabes qué decir, aun cuando las palabras fallan, el Espíritu Santo está traduciendo los gemidos de tu corazón en oraciones perfectas delante del Padre. Los investigadores que estudian comunicación descubrieron algo extraordinario sobre cómo nos comunicamos. Estudios muestran que solo el 7% de nuestra comunicación se basa en palabras, mientras que el 38% se basa en el tono de voz y el 55% se basa en el lenguaje corporal y expresiones faciales. Esto significa que más del 90% de nuestra comunicación real sucede más allá de las palabras. Si esto es verdad en la comunicación humana, imagínate cuánto más es verdad en la comunicación con Dios, que ve el corazón y conoce los pensamientos antes de que sean formados. El lenguaje del corazón incluye tus lágrimas. Cada lágrima que derramas delante de Dios es una oración completa. El Salmo 56:8 dice que Dios recoge tus lágrimas en un frasco. Eso significa que Él no solo ve cuando lloras, Él preserva y valora cada manifestación de tu dolor, de tu alegría, de tu corazón quebrantado. Tus lágrimas hablan un lenguaje que las palabras nunca podrían expresar. El lenguaje del corazón incluye tus suspiros, esos momentos cuando estás tan cansado, tan sobrecargado, que todo lo que logras hacer es suspirar profundamente delante de Dios. Esos suspiros son oraciones poderosas porque vienen del lugar más profundo de tu alma, donde reside tu necesidad más genuina de Dios. El lenguaje del corazón incluye tus gemidos. Hay momentos de dolor tan intenso, de necesidad tan desesperante, que las únicas expresiones que logran salir son gemidos que ni tú mismo entiendes. Pablo dice que estos son gemidos indecibles, gemidos que no pueden ser traducidos en lenguaje humano, pero que son perfectamente comprendidos por el Espíritu Santo. Déjame contarte sobre Ana Isabel, una maestra de 52 años que cuidaba sola a su madre anciana con Alzheimer. Durante 3 años vio a su madre deteriorarse gradualmente,
perdiendo primero la memoria reciente, después la capacidad de reconocer a sus propios hijos y finalmente la capacidad de hablar o cuidar de sí misma. Ana me contó que durante ese periodo sus oraciones tradicionales simplemente ya no funcionaban. ¿Cómo podía pedirle a Dios que sanara a su madre cuando los médicos decían que no había esperanza? ¿Cómo podía agradecer por bendiciones cuando su vida estaba siendo consumida por el cuidado las 24 horas del día? ¿Cómo podía alabar cuando todo a su alrededor parecía estar desmoronándose? Fue cuando Ana descubrió el lenguaje del corazón. Me platicó que sus mejores oraciones sucedían a las 3 de la madrugada, cuando se levantaba para verificar si su madre estaba bien. Sentada en la orilla de la cama de su madre, observándola dormir, Ana no lograba formar palabras. Todo lo que salía de su corazón eran lágrimas silenciosas y una angustia profunda que ofrecía al Espíritu Santo sin poder explicar lo que estaba sintiendo. Fue en esas madrugadas de lágrimas silenciosas que Ana experimentó la presencia de Dios de una forma que nunca había conocido antes. Sentía una paz que no venía de la resolución de sus problemas, sino de la certeza absoluta de que Dios estaba con ella en ese sufrimiento. Sentía una fuerza que no venía de su propio cuerpo ya agotado, sino de una fuente sobrenatural que la sostenía día tras día. Ana aprendió que sus lágrimas eran un lenguaje que Dios entendía perfectamente. Sus suspiros de cansancio eran oraciones que llegaban al trono de la gracia. Su angustia silenciosa era una forma de clamar que movía el corazón del Padre más profundamente que cualquier oración elaborada que hubiera hecho. Para descubrir el lenguaje de tu propio corazón, comienza permitiéndote ser más vulnerable delante de Dios. La próxima vez que vayas a orar, no te preocupes en organizar tus palabras. Ve directamente al punto de tu necesidad y expresa lo que estás sintiendo exactamente como lo estás sintiendo. Si estás confundido, dile a Dios que estás confundido. Si estás enojado, expresa tu enojo. Si tienes miedo, admite tu miedo. Dios no se ofende con tu honestidad. Él se ofende con tu religiosidad vacía. Practica momentos de oración silenciosa, donde simplemente estés en la presencia de Dios sin sentir la obligación de hablar. Deja que el Espíritu Santo ministre a tu corazón a través del silencio. Algunas de tus experiencias más profundas con Dios sucederán cuando dejes de hablar y comiences simplemente a estar con Él. Cuando comiences a usar el lenguaje del corazón, varias cosas transformadoras van a suceder. Primero, experimentarás un alivio emocional profundo, porque finalmente estarás siendo completamente honesto con Dios sobre lo que está pasando en tu vida. Segundo, sentirás la presencia de Dios de manera más íntima, porque te estarás relacionando con Él como Él realmente es. Un Padre amoroso que se preocupa más por tu corazón que por tus palabras. Tercero, descubrirás que tus oraciones se vuelven más poderosas porque estarán viniendo del lugar más auténtico de tu alma. El lenguaje del corazón también te va a enseñar a escuchar la voz de Dios de forma diferente. Cuando dejas de tratar de impresionar a Dios con palabras y comienzas simplemente a tener comunión con Él a través de tu corazón, te vuelves más sensible a las formas sutiles como Él te habla, a través de una paz repentina, de una idea que surge de la nada, de una certeza inexplicable de que todo va a estar bien. En los comentarios, escribe solo, mi corazón habla, y prepárate para la siguiente revelación sobre el timing perfecto de Dios. Punto 4. El momento correcto para el derramamiento divino. ¿Por qué algunas oraciones
son respondidas en pocos días, mientras otras toman años para manifestarse. ¿Y cómo puedes discernir cuándo llegó el momento exacto en que Dios está listo para derramar su bendición sobre la situación que has estado clamando durante tanto tiempo? El timing de Dios es uno de los aspectos más misteriosos y al mismo tiempo más perfectos de su naturaleza. Y entender cómo funciona ese timing puede transformar tu paciencia en fe activa y tu espera en expectativa llena de esperanza. Uno de los mayores desafíos en la vida cristiana es lidiar con la aparente demora de Dios en responder nuestras oraciones. Vivimos en una cultura de instantaneidad, donde estamos acostumbrados a obtener resultados inmediatos, y esa mentalidad acaba creando ansiedad y frustración cuando se aplica a nuestra vida espiritual. Pero Dios opera en una dimensión temporal completamente diferente a la nuestra, donde Él puede ver el inicio y el fin de cada situación simultáneamente y donde cada momento de espera tiene un propósito específico en la formación de nuestro carácter y en la preparación de las circunstancias. Eclesiastés 3:1 nos enseña que para todo hay un tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto incluye un tiempo específico para el derramamiento del Espíritu Santo sobre cada área de tu vida. Hay un tiempo para plantar, un tiempo para regar, un tiempo para crecer y un tiempo para cosechar. Muchas veces nos frustramos porque estamos en la estación de la siembra, pero queremos los resultados de la cosecha, o estamos en la estación del riego, pero esperamos ver frutos inmediatos. La ciencia nos enseña sobre algo llamado momento perfecto, cuando diferentes cosas se juntan en el momento correcto y crean una fuerza mucho mayor que cada una sola. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Hay momentos específicos cuando todo se alinea perfectamente, tu corazón está preparado, las situaciones están maduras, las personas correctas están en el lugar correcto y el propio Dios decide que llegó la hora. Cuando ese momento divino sucede, el resultado siempre es mayor de lo que esperabas. El tiempo de Dios también es educativo. Cada periodo de espera es una oportunidad para que crezcas en fe, desarrolles paciencia, purifiques tus motivaciones y te conviertas en la persona que será capaz de lidiar responsablemente con la respuesta que está por venir. Dios nunca atrasa sus respuestas por crueldad o negligencia. Él las cronometra perfectamente para maximizar tanto tu crecimiento espiritual como el impacto de la respuesta en tu vida. Voy a compartir contigo el testimonio extraordinario de Fernando, un ingeniero civil de 41 años que durante 5 años oró sin cesar para lograr recursos para construir una escuela en una comunidad necesitada donde hacía trabajo voluntario los fines de semana. Fernando había hecho los proyectos gratuitamente, había logrado donación del terreno, pero no conseguía los recursos para la construcción. Me contó que llegó al punto de cuestionar si Dios realmente se preocupaba por esos niños que estudiaban debajo de una lona extendida entre árboles. Durante esos 5 años, Fernando desarrolló algo que no tenía antes, una red de relaciones con otros profesionales que se sensibilizaron con el proyecto. Aprendió a hablar en público para presentar el proyecto en diferentes lugares. Desarrolló habilidades de gestión de proyectos sociales. Más importante aún, su motivación fue purificada. Al inicio, quería construir la escuela en parte para sentirse bien consigo mismo y en parte para impresionar a otros con su generosidad. Al final de los 5 años, su única motivación era el amor genuino por los niños y el deseo de servir a Dios. En el 6º año, 3 cosas sucedieron simultáneamente que Fernando nunca podría haber orquestado. Primero, una empresa multinacional
Decidió invertir en proyectos sociales en México y estaba buscando proyectos bien estructurados. Segundo, el gobierno lanzó un programa de coinversión para construcción de escuelas en comunidades necesitadas. Tercero, un emprendedor local que había seguido el trabajo de Fernando a lo largo de los años decidió hacer la mayor donación de su vida. En menos de 3 meses, Fernando tenía no solo los recursos para construir una escuela, sino para construir 3 escuelas diferentes en 3 comunidades. Entendió que si Dios hubiera respondido su oración en el primer año, habría logrado recursos para una escuela pequeña y simple. Pero porque Dios esperó el momento correcto, logró mucho más de lo que había pedido originalmente. Fernando me dijo, pensaba que Dios estaba atrasado, pero Él solo estaba esperando que yo estuviera listo para recibir algo mucho mayor de lo que podía imaginar. Para discernir el timing de Dios en tu propia vida, comienza prestando atención a las señales que Él da cuando una respuesta se está acercando. Primero, sentirás una paz creciente sobre la situación, aún antes de ver resultados concretos. Es como si tu espíritu supiera que algo está a punto de cambiar. Segundo, notarás que puertas que antes estaban cerradas comienzan a entreabrirse. Pequeñas oportunidades aparecen, personas correctas cruzan tu camino, recursos inesperados surgen. Tercero, sentirás un cambio en la calidad de tus oraciones. En vez de clamar con desesperación, comenzarás a agradecer con anticipación. Aprende a valorar los tiempos de preparación tanto como los tiempos de manifestación. Usa los periodos de espera para fortalecerte espiritualmente, para purificar tus motivaciones, para desarrollar las habilidades que necesitarás cuando llegue la respuesta. Ora no solo por lo que quieres recibir, sino también para convertirte en la persona que será capaz de administrar bien lo que Dios está preparando para ti. Cuando comprendes el timing de Dios, tu ansiedad se transforma en expectativa. Dejas de frustrarte con las aparentes demoras y comienzas a prepararte activamente para las respuestas que están llegando. Desarrollas una confianza inquebrantable de que Dios siempre cumple sus promesas, no necesariamente cuando tú quieres, pero siempre cuando es mejor para ti y para todos los involucrados. El timing de Dios también te enseña a vivir en el presente en vez de estar ansioso por el futuro. Cuando confías en que Dios tiene el momento correcto para cada cosa, logras aprovechar cada estación de tu vida sabiendo que cada momento tiene su propio propósito y su propia belleza. Punto 5. Los 3 niveles de intimidad con el Espíritu Santo. ¿Sabías que tu relación con el Espíritu Santo puede evolucionar a través de 3 niveles distintos de intimidad? Y que la mayoría de los cristianos se queda estancada en el primer nivel sin nunca descubrir las profundidades extraordinarias de comunión que Dios tiene disponibles para aquellos que se disponen a ir más profundo. Cada nivel desbloqueará un tipo diferente de poder, revelación y transformación en tu vida, pero solo aquellos que comprenden cómo navegar esta progresión logran experimentar la plenitud de lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de ellos. El primer nivel es el nivel de la conciencia, donde simplemente reconoces que el Espíritu Santo existe y está presente en tu vida. En este nivel lo conoces como doctrina, entiendes su papel en la Trinidad y ocasionalmente pides su ayuda en momentos de necesidad específica. Muchos cristianos pasan décadas en este nivel, satisfechos con una relación superficial que funciona como un seguro espiritual para momentos de crisis, pero que no transforma fundamentalmente su experiencia diaria con Dios. El segundo nivel es el nivel de la comunicación, donde desarrollas una línea directa de diálogo con el Espíritu Santo.
En este nivel no solo sabes que Él existe, sino que aprendiste cómo hablar con Él de forma específica y cómo escuchar su voz de forma regular. Comienzas a percibir su orientación en decisiones cotidianas, sientes su presencia de manera más tangible y experimentas manifestaciones sobrenaturales de forma más frecuente. Este es el nivel donde la vida cristiana deja de ser una religión y se convierte en una relación dinámica y viva. El tercer nivel es el nivel de la comunión, donde la línea entre tú y el Espíritu Santo se vuelve casi imperceptible. Pero entonces, este nivel no solo hablas con Él ocasionalmente, sino que vives en una conciencia constante de su presencia. Tus pensamientos, emociones y acciones son constantemente influenciados por su orientación. Te conviertes en un canal a través del cual Él manifiesta su poder de forma natural y espontánea. Este es el nivel de los grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia, y está disponible para cualquier persona dispuesta a pagar el precio de la intimidad. Los investigadores que estudian cómo las personas se relacionan descubrieron que todas las amistades importantes pasan por fases. Muestran que relaciones superficiales usan solo partes básicas del cerebro para reconocer a las personas, pero relaciones profundas activan áreas más complejas ligadas al cariño, a la intuición, y hasta hacen que dos personas conectadas piensen de forma parecida. Si esto es verdad entre personas, imagínate lo que sucede cuando desarrollas una amistad cada vez más íntima con el Espíritu Santo. Tu propio cerebro se transforma para volverse más sensible a la voz e influencia de Dios. En Juan 14, 16, 17, Jesús promete: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». Nota la progresión. Primero, Él habita con vosotros, proximidad. Después, en vosotros, interioridad. Y la promesa es que sea para siempre, permanencia. Esta es la descripción bíblica de los tres niveles de intimidad. Déjame compartir el testimonio transformador de Roberto, un contador de 36 años, que durante 15 años vivió en el primer nivel de relación con el Espíritu Santo. Roberto era un cristiano fiel, participaba en las reuniones religiosas regularmente, contribuía con sus diezmos, no tenía vicios ni escándalos morales, pero su vida espiritual era completamente predecible y mecánica. Me dijo que oraba las mismas oraciones todos los días, leía la Biblia por obligación, y nunca había experimentado nada que pudiera llamar sobrenatural. Todo cambió cuando Roberto enfrentó la mayor crisis de su vida. Su esposa, Patricia, fue diagnosticada con cáncer de mama a los 32 años y tenían una hija de apenas 4 años. El diagnóstico era grave y los médicos daban poco tiempo de vida. Roberto me contó que fue en ese momento de desesperación total que decidió que ya no podía vivir con una fe superficial. Necesitaba un Dios real que pudiera intervenir en una situación real. Roberto comenzó a buscar el segundo nivel de intimidad, dejó de hacer oraciones memorizadas y comenzó a conversar con el Espíritu Santo como si fuera una persona real en la sala con él. Comenzó a hacer preguntas específicas y a esperar respuestas específicas. Comenzó a pedir orientación para decisiones médicas y a buscar confirmación a través de señales y circunstancias. Gradualmente comenzó a darse cuenta de que sus oraciones estaban siendo respondidas de formas que nunca había notado antes. Durante el tratamiento de Patricia,
Roberto recibió orientaciones específicas sobre médicos, tratamientos alternativos, cambios en la dieta y hasta sobre momentos específicos para orar con más intensidad. Me contó que varias veces despertaba de madrugada con una urgencia inexplicable para orar, y después descubría que exactamente en esa hora Patricia estaba pasando por momentos críticos en el hospital. Después de 2 años de batalla, Patricia fue declarada completamente curada, sorprendiendo a todos los médicos. Pero lo que más impactó a Roberto no fue solo la sanidad física de su esposa, sino la transformación de su propia vida espiritual. Había descubierto que podía tener una comunicación real y dinámica con el Espíritu Santo. Pero la historia no para ahí. Roberto me buscó 3 años después para contarme que su experiencia con la sanidad de Patricia lo había llevado al tercer nivel de intimidad. Dijo que llegó al punto donde ya no podía imaginarse su vida sin la presencia constante del Espíritu Santo. Despertaba todas las mañanas consciente de que Dios estaba con él. Tomaba decisiones constantemente influenciado por la orientación divina. Su propia personalidad se había transformado. Se volvió más sensible a las necesidades de otros, más sabio en sus palabras, más amoroso en sus actitudes. Roberto me dijo: ya no solo converso con el Espíritu Santo, vivo con Él. Ya no es alguien a quien recurro en emergencias. Él es mi compañero constante en cada momento del día. Para progresar a través de esos niveles en tu propia vida, comienza donde estás y sé honesto sobre qué nivel estás viviendo actualmente. Si estás en el primer nivel, comienza a tratar al Espíritu Santo como una persona real, no solo como una fuerza o concepto. Habla con Él sobre tus decisiones diarias, tus preocupaciones, tus planes. Haz preguntas específicas y aprende a reconocer las diferentes formas como Él responde. Si ya estás en el segundo nivel, busca momentos prolongados de quietud, donde simplemente estés en la presencia del Espíritu Santo sin agenda específica. Practica la sensibilidad a su presencia a lo largo del día. Comienza cada mañana preguntando: Espíritu Santo, ¿cómo quiere el Señor que viva este día? Y termina cada noche preguntando: ¿cómo vio el Señor mi vida hoy? Para alcanzar el tercer nivel, necesitas estar dispuesto a entregar áreas de tu vida que tal vez nunca consideraste entregar al control divino. Tus amistades, tus diversiones, tus hábitos, tus palabras, hasta tus pensamientos necesitan convertirse en áreas donde busques conscientemente la influencia del Espíritu Santo. Cuando progresas a través de esos niveles, toda tu experiencia cristiana es transformada. En el primer nivel tienes una religión, en el segundo nivel tienes una relación, en el tercer nivel tienes una unión que te convierte en una extensión del propio corazón de Dios en la tierra. ¿Sabes qué nivel quieres experimentar? La decisión es tuya, pero sabe que cada nivel exige un precio específico de dedicación y entrega al Espíritu Santo. Punto 6. La transformación que sucede cuando clamas correctamente. ¿Qué sucede en tu vida cuando finalmente aprendes a clamar al Espíritu Santo de la forma que Él verdaderamente responde? Y cómo esa transformación es tan profunda que personas a tu alrededor comienzan a preguntar qué cambió en ti, aún sin que digas una palabra sobre tu vida espiritual. La transformación que resulta del clamar correcto no es solo interna e invisible. Se manifiesta de formas concretas y tangibles que impactan cada dimensión de tu existencia. El gran problema de la mayoría de las personas es que esperan transformación instantánea sin comprender que el verdadero cambio sucede en capas, como una cebolla siendo pelada o como una semilla que germina lentamente hasta convertirse en un árbol frondoso. Cuando aprendes a clamar al Espíritu Santo correctamente, no solo estás pidiendo cambios superficiales en tus circunstancias,
Estás invitando al propio Dios a rehacerte desde el núcleo más profundo de tu ser. La primera transformación que sucede es en tu forma de pensar sobre Dios. Dejas de ver a Dios como alguien distante y difícil de alcanzar y comienzas a verlo como un Padre presente e involucrado en cada detalle de tu vida. Tus oraciones dejan de ser conversaciones de una sola persona para convertirse en conversaciones de dos personas, llenas de esperanza. Desarrollas una confianza inquebrantable de que Dios no solo escucha tus oraciones, sino que está activamente trabajando para responder cada una de ellas en el momento y de la forma que será mejor para ti. La segunda transformación sucede en tu capacidad de sentir a Dios. Comenzarás a percibir la presencia y la orientación del Espíritu Santo en situaciones donde antes no percibías nada. Desarrollas una intuición espiritual aguda que te guía en decisiones, relaciones y oportunidades. Comenzarás a distinguir entre pensamientos que vienen de tu propia mente y aquellos que son inspiración divina. Tu percepción espiritual se vuelve tan refinada que logras sentir cuando algo no está bien espiritualmente, aun cuando todo parece normal superficialmente. La tercera transformación es en tu poder personal. Situaciones que antes te dejaban ansioso, preocupado o paralizado, ahora se convierten en oportunidades para ejercer fe y ver el poder de Dios manifestarse. Desarrollas una autoridad espiritual que influencia ambientes, calma conflictos y trae paz donde hay confusión. Las personas comienzan a buscar tu opinión y tu oración porque sienten que hay algo diferente en ti, algo que no pueden explicar, pero que las atrae. Los científicos nos muestran que experiencias espirituales profundas literalmente cambian el funcionamiento de nuestro cerebro. Investigaciones recientes muestran que personas que oran y buscan a Dios de forma constante desarrollan mejor control de las emociones y toman decisiones más sabias. También sienten menos miedo y ansiedad, y diferentes partes del cerebro pasan a trabajar mejor juntas. Esto significa que cuando clamas al Espíritu Santo de forma regular, no solo estás creciendo espiritualmente, literalmente estás siendo transformado por dentro para convertirte en una persona más equilibrada, más sabia y con emociones más estables. Para experimentar esa transformación en tu propia vida, comienza clamando específicamente por las áreas donde más sientes necesidad de cambio. No ores genéricamente por transformación. Ora específicamente por las cualidades de carácter, habilidades o capacidades que necesitas desarrollar. Si necesitas más paciencia, clama específicamente por paciencia. Si necesitas sabiduría para relaciones, clama específicamente por sabiduría relacional. Mantén un diario de transformación donde anotes los cambios que vas notando en ti mismo, por pequeños que sean. Muchas veces, las transformaciones más profundas suceden gradualmente y puedes no notar la diferencia a menos que estés prestando atención deliberadamente. Cuando experimentas transformación a través del clamar correcto al Espíritu Santo, varias áreas de tu vida son impactadas simultáneamente. Tus relaciones se vuelven más saludables porque desarrollas más amor, paciencia y sabiduría. Tu vida profesional prospera porque trabajas con propósito divino y recibes orientación sobrenatural. Tu salud emocional se fortalece porque desarrollas recursos internos que son independientes de las circunstancias externas. La transformación también genera más transformación. Cuando las personas ven cambios genuinos en ti, se sienten atraídas a buscar lo mismo que tú encontraste. Te conviertes en un testimonio vivo del poder transformador del Espíritu Santo, y Dios usa tu vida transformada para tocar otras vidas que necesitan la misma transformación. En los comentarios escribe: creo en mi transformación, y prepara
tu corazón para la poderosa oración de activación que viene a continuación. Mi querido hermano, mi querida hermana, si llegaste hasta este punto, quiero felicitarte de todo corazón. No solo viste un video, participaste en una jornada espiritual que pocos tienen el valor de completar. En un mundo donde las personas tienen la atención fragmentada y raramente se dedican a algo por más de algunos minutos, escogiste invertir tu tiempo precioso en una revelación que puede transformar tu vida para siempre. Eso dice algo muy poderoso sobre el estado de tu corazón y sobre el hambre espiritual que Dios puso en ti. Ahora, conoces los secretos que pueden revolucionar completamente tu experiencia con el Espíritu Santo. Entiendes la diferencia entre pedir y clamar. Comprendes el poder de la persistencia espiritual. Descubriste el lenguaje del corazón que Dios entiende perfectamente. Aprendiste sobre el timing divino. Conoces los 3 niveles de intimidad que puedes desarrollar. Y sabes cómo sucede la transformación real cuando clamas correctamente. Pero conocimiento sin aplicación es solo información estéril. La pregunta que permanece es: ¿qué vas a hacer con lo que aprendiste hoy? Quiero invitarte a un cambio radical de perspectiva. Deja de ver tu vida de oración como una obligación religiosa y comienza a verla como el portal más poderoso que posees para acceder al poder sobrenatural de Dios. Deja de esperar que Dios responda a tus oraciones tímidas y comienza a clamar con la intensidad de alguien que sabe que está hablando con el Creador del universo, que te ama infinitamente. Deja de contentarte con una espiritualidad superficial y comienza a buscar las profundidades del corazón de Dios. A partir de ahora, la responsabilidad es tuya. Puedes cerrar este video y volver a la misma vida espiritual mediocre que vivías antes, o puedes tomar la decisión valiente de aplicar todo lo que aprendiste y experimentar una dimensión completamente nueva de la presencia y del poder de Dios en tu vida. Puedes seguir siendo solo un cristiano más en la multitud, o puedes convertirte en alguien a través de quien el Espíritu Santo manifiesta su poder de forma extraordinaria. Como prometí al inicio, quiero hacer una oración poderosa de activación por ti. Esta no es solo una oración común, es una oración específica para activar todo lo que aprendiste hoy y liberar una nueva unción sobre tu vida de oración. Pero antes de orar, quiero que tomes una posición de fe. Si es posible, arrodíllate. ¿Dónde estás? Si no es posible, por lo menos cierra los ojos y abre tus manos como una señal de entrega y receptividad al Espíritu Santo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu trono de gracia, intercediendo por mi hermano, por mi hermana que está escuchando esta oración en este momento. Señor, sé que no fue coincidencia que esta persona llegara hasta aquí. Tú mismo preparaste este encuentro divino porque tienes propósitos específicos para su vida. Espíritu Santo, pido que el Señor active en este momento una nueva unción sobre la vida de oración de esta persona, que nunca más sea la misma que era antes de escuchar este mensaje. Libera sobre ella el espíritu de súplica y de gracia. Enséñale a clamar con la intensidad que mueve tu corazón. Desarrolla en ella una persistencia que se rehúsa a desistir hasta ver tu gloria manifestarse. Abre los oídos espirituales de esta persona para que escuche tu voz con claridad. Toca su corazón para que desarrolle el lenguaje íntimo que el Señor entiende perfectamente. Dale discernimiento para reconocer tu timing perfecto en cada situación. Señor, declaro que esta persona experimentará los 3 niveles de intimidad con el Espíritu Santo, que pase de la conciencia a la comunicación y de la comunicación a la comunión profunda con el Señor. Que su vida se convierta en un canal a través del cual el Señor manifiesta su poder sobrenatural.
Transforma a esta persona desde el núcleo más profundo de su ser, renueva su mente, fortalece sus emociones y llena su espíritu con tu presencia gloriosa. Que las personas a su alrededor perciban que algo poderoso sucedió en su vida, aún sin que ella necesite explicar. En el nombre de Jesús, declaro milagros sobre cada área donde esta persona necesita un milagro. Declaro puertas abiertas donde había puertas cerradas. Declaro provisión donde había escasez. Declaro sanidad donde había enfermedad. Declaro paz donde había ansiedad. Declaro sabiduría donde había confusión. Espíritu Santo, usa a esta persona como un instrumento poderoso en tus manos. Que su vida transformada sea un testimonio vivo de tu poder. Que a través de ella otras personas sean alcanzadas y transformadas por tu amor. Sello esta oración con la sangre de Jesucristo y la declaro cumplida en la vida de esta persona. Amén y amén. Si este mensaje tocó tu corazón, si sientes que algo cambió en ti durante esta jornada que hicimos juntos, quiero que compartas tu testimonio en los comentarios. Cuéntanos cómo esta revelación te impactó. Comparte tus historias, tus peticiones de oración, tus victorias. Queremos celebrar contigo cada manifestación del poder de Dios en tu vida. Y tengo una petición especial. Comparte este video con por lo menos 3 personas que sabes que necesitan este mensaje. Puede ser un familiar que está pasando por un momento difícil, un amigo que perdió la fe, un compañero de trabajo que está buscando respuestas espirituales. Cuando compartes, estás participando activamente en la obra de Dios de alcanzar corazones hambrientos con esta revelación que puede transformar vidas. Quiero invitarte calurosamente a convertirte en parte de nuestra familia espiritual, suscribiéndote a este canal. No es solo un botón que presionas. Es una decisión de unirte a una comunidad de personas que, como tú, no se contentan con una vida cristiana mediocre, sino que buscan constantemente crecer en intimidad con Dios. Todos los días publicamos contenido preparado con el mismo cuidado y unción que experimentaste hoy, contenido desarrollado específicamente para tu edificación espiritual. Y ya que estás aquí, explora nuestro canal. Tenemos una biblioteca entera de enseñanzas que van a continuar alimentando tu alma y profundizando tu jornada espiritual. Cada video fue preparado como una pieza del rompecabezas de tu crecimiento espiritual. No dejes de ver los otros videos que ya están disponibles, porque Dios tiene mucho más para revelarte. Mientras nos despedimos, quiero dejarte con una bendición que refuerza todo lo que aprendimos hoy. Que el Espíritu Santo responda cada vez que clames por Él. Que tu vida de oración sea transformada de obligación en placer, de rutina en encuentro sobrenatural. Que experimentes la presencia de Dios de forma tan real y tangible que tu fe nunca más sea sacudida por circunstancias. Que te conviertas en un canal a través del cual el poder de lo alto se manifiesta para tocar vidas, sanar corazones y transformar destinos. Y que a partir de hoy, siempre que alguien te mire, vea un reflejo de la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, no eres solo un cristiano más. Eres alguien que el propio Espíritu Santo quiere usar poderosamente. La pregunta no es si Dios tiene un plan extraordinario para tu vida. La pregunta es si estás dispuesto a clamar hasta ver ese plan manifestarse en toda su plenitud. Que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada espiritual y que nos encontremos nuevamente en los próximos videos de esta familia que crece en fe, esperanza y amor.